Suscríbete, conéctate, comparte. Bienvenidos a Eternidad, Historia y Profecía, el programa donde exploramos la palabra de Dios y su relevancia en nuestra vida. Hoy, nuestro maestro Manuel Viveros nos guiará a través de la historia y la profecía bíblica. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento. Que en mi vida pude ver. Te agradezco por ser lámpara a mis pies y nunca olvidaré cuando pienso en tus bondades, que tu mano nunca me dejó, nunca me dejó. Oh Señor, bueno eres tú y no puedo creer cuánto me amas, eres mi amigo fiel. Bueno eres tú y no puedo creer cuánto me amas, eres mi amigo fiel. Tu sangre me limpió, mis pecados redimió. Sé que tú puedes y no necesito ver algo más para creer. Cuando pienso en tus bondades, que tu mano nunca me dejó. Gloria a Dios para siempre. Dios les sea bendiciendo en este nuevo día martes, donde estamos aquí para poder compartir una enseñanza más de la palabra de nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Bueno, en este momento damos primeramente gracias a Dios por esta gran oportunidad. También bendecimos a cada vida, a cada alma que se hace partícipe en el canal Alcance Bíblico y en el canal Eternidad, Historia y Profecía. Así que en este momento la intención nuestra es poder seguir con el volumen o serie 2 de este tema relacionado a la eternidad de Dios. Estaremos compartiendo la serie número 2 titulada Melquisedec, el Rey de Justicia y Sacerdote Eterno. Estaremos viendo un paralelismo y los misterios de este hombre llamado Melquisedec, y el punto central será demostrar la eternidad oculta a través de este hombre llamado Melquisedec. Así que con la ayuda del Señor vamos a dar inicio con una oración en la cual vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Tiempo de oración. Dios, quiero agradecerte hoy porque me salvaste. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por la bendición de poder estar nuevamente junto a nuestros hermanos conectados para poder comunicar y transmitir tu enseñanza, tu palabra, la que nos hace muy, pero muy bien.
Queremos que la presencia de tu Espíritu Santo esté de principio a fin en este programa. Respalda y da gracia a tu Hijo, que hable con fidelidad tu palabra y que aquellos que verán esta programación sean muy, pero muy bendecidos y edificados. Necesitamos de usted y sin usted nada podemos hacer. Prometemos darte la gloria que solamente a usted le pertenece. Por los méritos de Cristo Jesús en la cruz, te damos gracias por permitirnos ser siervos y servirte en esta tarde. Bendice la vida de mi hermano Manuel y la vida de todos aquellos que están conectados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Eres mi amigo fiel. Bueno eres tú y no puedo creer cuánto me amas. Eres mi amigo fiel. Es tiempo de la palabra. Quiero agradecerte. Gloria a Dios. Bueno, como mencionábamos anteriormente, estaremos compartiendo la serie número 2 relacionada a El Olam, el Dios eterno. Esta serie titula Melquisedec, Rey y Sacerdote Eterno. Vamos a descubrir en este momento quién es este misterioso Melquisedec que está oculto en el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento nos da la iluminación y el entendimiento para comprender quién era este hombre. Así que vamos a dar inicio a las Escrituras con el libro de Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo considero primeramente que es necesario entender que todo el Tanakh o Antiguo Testamento es sombra, imagen o silueta de aquel que habría de venir, el cual era, es y será el Señor Jesucristo. Cuando una persona escudriña el Antiguo Testamento, es clave, crucial, hallar oculto a Jesucristo, ya que todo el Antiguo Testamento es una sombra de aquel que habría de venir, el cual era Cristo. Aquí la palabra sombra en Colosenses 2, 16 y 17 es la palabra griega esquía, S-K-I-A, esquía, y define sombra, imagen, silueta o predicción o presagio. Por ende, el Tanakh o Antiguo Testamento es una sombra, es una imagen o una silueta que anunciaba y anuncia a Jesucristo y su rol como Mesías. Su rol como Mesías. En la cultura judía, cuando estudiamos la cultura judía, podemos demostrar y ver que en el Tanakh o Antiguo Testamento se hace alusión a un Mesías sufriente y a un Mesías reinante, lo cual se conoce en la cultura judía como Yeshua ben Yosef y Yeshua ben David. Yeshua ben Yosef es comparado con José, el hijo de Jacob, que fue llevado como esclavo a Egipto, ya que sus padecimientos son muy similares a los de la vida de Jesús. Y Yeshua ben David es el área del reinado milenial del Señor Jesucristo. Entonces nos podemos dar cuenta que todo el Antiguo Testamento es sombra de aquel que habría de venir. Por eso Colosenses 2.16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se está refiriendo netamente a las festividades de la cultura hebrea, a las leyes morales, las leyes judiciales, las leyes ceremoniales. Todo aquello apuntaba como una sombra al Señor Jesucristo. Muy bien. En el Nuevo Testamento
podemos ya ver y darnos cuenta que Jesús mismo habló de este Melquisedec. Jesús mismo habló en el tiempo de su ministerio. Jesús le habló a los judíos sobre su encuentro con Abraham. En el libro de Juan, capítulo 8, versos 51 al 59. Primero debemos entender que Jesús, en el tiempo de su ministerio, en una ocasión hablando con los judíos en el templo de Jerusalén, Jesús les dijo que el mismo siervo Abraham ya había visto su día como Mesías y que Abraham se gozó. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo sucedió el encuentro entre Jesucristo y el siervo Abraham? Esto sucedió en el Tanaj o Antiguo Testamento y está citado en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 14 al 20, el cual más adelante vamos a estar estudiando. Y fue cuando el mismo Señor Jesucristo se manifestó ante el siervo Abraham como Melquisedec, el rey y sacerdote del Dios Altísimo eternamente. Comencemos demostrando el diálogo de Jesús con los judíos en el templo de Jerusalén. En el libro de Juan, capítulo 8, versos 51 al 59, dice la Escritura: de cierto os digo, dijo Jesús, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Verso 52, entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Verso 54, respondiendo Jesús, dijo de esta forma: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomando entonces, dice que tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Es muy curioso este pasaje porque cuando nos damos cuenta, en el verso 56, Jesús dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La pregunta es, ¿cuándo Abraham vio a Jesucristo? ¿Cuándo Abraham vio a Jesús y su rol como Mesías? Esto es conocido como una cristofanía. Pero primeramente veamos la palabra vio de Juan 8:56 en el texto griego. La palabra vio, que Abraham vio aquel día del Mesías, es un verbo primario y proviene del idioma griego eido, E-I-D-O, eido, y define ver, conocer, reconocer, percibir, comprender, entender, saber o ser informado. Por ende, este término griego eido nos explica que Abraham vio, Abraham conoció, Abraham reconoció, Abraham percibió, Abraham comprendió y Abraham entendió quién era el rey Melquisedec. En Génesis 14, verso 14 al 20, el cual era una cristofanía de Jesucristo. Vamos a ver los paralelismos teológicos entre Melquisedec y Jesucristo. Entendamos que toda esta información que estamos compartiendo es para poder demostrar que Jesucristo es eterno. Él es Yeshua Olam, Jesús el eterno. Amén. Paralelismos teológicos entre Melquisedec y Jesucristo. Primera cristofanía o la cristofanía. El rey Melquisedec era una cristofanía en el Tanaj o Antiguo Testamento. Y la palabra Cristo
significa ungido o Mesías. Y la palabra epifanía significa manifestación, aparición o revelación. Por ende, cristofanía significa en el idioma griego manifestación o aparición de Cristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el libro del Génesis capítulo 14, verso 14 al 20, sucedió una cristofanía, y fue cuando el rey Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se le presentó al siervo Abraham en el valle de Sabe. Y Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham como una prefigura al rol futuro que establecería el Señor Jesucristo en la cena del Señor. Vamos a la escritura como base, Juan 14, verso 14 al 20. Dice la escritura de esta forma. Aquí está la cristofanía oculta. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Por cierto, Damasco es la capital de Siria. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, está hablando de Abraham, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Algunos eruditos comparan a este rey con Satanás el diablo. Entonces en el verso 18 dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, otro rey también salió al encuentro de Abraham. Y este rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y les dio a Abraham el diezmo de todo. Cuando vemos a este hombre llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, nos preguntamos: ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta entidad que se le presentó al siervo Abraham en aquel entonces? Para poder entender quién es Melquisedec, es necesario irnos a la etimología de esta palabra, a la definición en los textos originales. La palabra Melquisedec en el idioma hebreo, que es donde está tomada en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea Malki Tesedec en el hebreo. Malki, coma arriba, Malki es una palabra en el hebreo, y luego Tesedec define la composición de dos palabras hebreas. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra Melquisedec es la composición, la conjugación de dos palabras en el idioma hebreo. La primera palabra es la palabra hebrea Melech, que define rey. Y la segunda palabra es la palabra hebrea Tesedec, que se define justo, justicia, justamente, derecho o recto. Por ende, cuando juntamos esta palabra Melech y Tesedec, formamos la palabra hebrea Melquisedec o Malquitesedec, que define en el idioma hebreo rey de justicia. En el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah nuevamente hallamos la palabra Melquisedec. En el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 1 y 2 dice la palabra: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quienes asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, que esto es rey de paz. La palabra Melquisedec proviene del idioma griego Melchisedec. En el idioma griego define patriarca. O sea que este hombre era el rey de justicia, el rey de paz.
también definido como un patriarca en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué comparación podemos hacer de estas cualidades o características o definiciones en relación con Jesucristo? El cumplimiento de esta cristofanía a la luz de Jesucristo, podemos darnos cuenta que Melquisedec es el Rey de Justicia y representa a Jesucristo como el Rey de Justicia. Jesucristo estaba dando una predicción o una alusión a su reinado como el Rey de Justicia, como Yeshua ben David, cuando Él reina en su reino mesiánico. Estaremos compartiendo algunos pasajes bíblicos. Primeramente, el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, Jesucristo es el Rey de Justicia. Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7 dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nosotros podemos darnos cuenta que aquí está la palabra reino y la palabra justicia en el verso 7. Dice literalmente de que su reino estará puesto en disposición y confirmándolo en juicio y en justicia. Quiere decir que este Jesucristo tiene un reino de justicia, tal cual como Melquisedec se autollamaba con su nombre el Rey de Justicia. Aquí la palabra reino proviene del idioma hebreo en Isaías 9:7, de la palabra hebrea mamlaka, y define reino, dominio, soberanía, real, reinado o estado de gobierno. Y la palabra justicia aquí en el idioma hebreo en Isaías 9:7 es la palabra tesedaka, con acento en la al final, tesedaka, y significa justicia, justo, derecho o restituc. Quiere decir que el reino de Jesucristo es un reino, es un dominio, es una soberanía real, es un reinado, es un estado de gobierno, de justicia, de rectitud y algo derecho. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, o en número B, el libro del profeta Isaías nuevamente vuelve a mencionar a Jesucristo como el Rey que reinará con justicia, en cumplimiento a Melquisedec. Isaías 32, versículo 1, dice la palabra del Señor: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes predecirán en juicio. Es una profecía mesiánica. La palabra justicia aquí es la palabra hebrea tesedek, que significa justo, justicia, justamente, derecho o recto. Y la palabra aquí rey es la palabra hebrea melech, que define rey, príncipe o reino. Por lo tanto, Jesucristo es considerado nuevamente en el profeta Isaías como un reino justo, perfecto y soberano, como un rey justamente reinará. En tercer lugar tenemos al profeta Jeremías, que también habla concerniente a una profecía mesiánica y describe a Jesucristo como el Rey que reinará con justicia. Jeremías capítulo 23 y el versículo 5, dijo el profeta: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Está hablando del reino mesiánico del Mesías, lo cual muy pronto vamos a estar compartiendo a profundidad. Por eso este canal se llama Eternidad, Historia y Profecía, porque el propósito es empezar en la eternidad de Dios y poder terminar en la nueva Jerusalén, con la ayuda y para la gloria del Señor Jesucristo. Aquí en Jeremías 23:5 es la palabra rey es melech, y la palabra justicia es tesedaka, como ya lo había mencionado. Y por último, en el libro del profeta Jeremías, una vez más se hace mención a una profecía mesiánica. A Jesucristo, el profeta Jeremías, le es llamado
el renuevo de justicia, que reinará con justicia. Jeremías 33:15 dice el profeta: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí la palabra renuevo proviene del idioma hebreo tesemak, que define renuevo, fruto, brote o retoño. Y la palabra justicia es la palabra tesedaka, recto, rectitud, justicia o justo. Quiere decir que será un renuevo justo, será un fruto justo, será un brote justo, será un retoño justo, derecho, que reinará con justicia. Debemos entender que el reinado de Cristo en la tierra es solamente por 1000 años, pero luego de eso Jesucristo volverá a reinar eternamente en los cielos. Él es el Rey eterno, Él es el Melech Olam, el Rey eterno. Él reina desde la eternidad hasta la eternidad. Hay que entender esto, que esto es clave. Jesús no solamente va a reinar por 1000 años en el milenio, Él va a reinar desde principio a fin, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él siempre ha reinado, siempre reinará por los siglos de los siglos. Segunda cristofanía o cualidad de Melquisedec. A Melquisedec, aparte de ser llamado el Rey de Justicia, dándole énfasis al rol mesiánico de Jesucristo como el Rey de Justicia, también Melquisedec, aparte de ser llamado el Rey de Justicia, se le llama el Rey de Salem o de la ciudad de Jerusalén. Génesis capítulo 14, verso 18. Esta es la cristofanía. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Tal vez usted se preguntará, ¿qué es lo que es Salem? Salem es un lugar geográfico. Dice que es el rey de Salem. Vamos a describir qué es esto. Primeramente, la palabra rey en Génesis 14, 18 proviene del idioma hebreo, como ya lo he mencionado, Melech, que define rey, reino o príncipe. Y la palabra Salem proviene del idioma hebreo Shalem, Shalem, y define paz o pacífico. Quiere decir que cuando juntamos la palabra Melech y Shalem en el idioma hebreo, significa un rey, un reino o un príncipe, paz o pacífico, un rey de paz o un rey pacífico. Quiere decir que este rey de Melquisedec era un rey de paz, era un rey pacífico. Por ende, Melquisedec es el rey de paz. Y Shalem también era el anterior nombre de la ciudad de Jerusalén. Antes que se llamara Jerusalén o Jerusalén, se le llamaba solamente la palabra Shalem, que significa paz. Cuando nosotros, hay que entender que la palabra Jerusalén es la composición de dos palabras en el idioma hebreo. La palabra Jerú, que significa ciudad, y Shalem, quiere decir que la palabra Jerusalén o Jerusalén significa ciudad de paz. Jeru y Shalem, ya, pero solamente se le llamaba Shalem y luego se le llamó Jerusalén o Jerusalén, ciudad de paz o Jerusalén. Lo que está dando a entender aquí la escritura es que este Melquisedec también estaba dando una alusión como el rey de paz, y no solamente como el rey de paz, sino también como el rey de Jerusalén. Y vamos a demostrar bíblicamente que Jesucristo es el cumplimiento de esta cristofanía. Podemos verlo nuevamente. La cristofanía de Génesis 14, 18 se vuelve a repetir en el libro de Hebreos capítulo 7 y el versículo 2. Hebreos capítulo 7 y el versículo 2, el autor a las cartas de los Hebreos vuelve a hablar de Melquisedec y dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí la palabra rey en el idioma griego, en Hebreos 7.2, es la palabra basileus, que significa rey o soberano. Y la palabra Salem en el griego es Salem, tal cual en el griego, y define a la antigua ciudad de Jerusalén.
El cumplimiento de esta cristofanía o de Melquisedec como el Rey de Paz la vamos a ver ahora desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En primer lugar, Melquisedec representa a Jesucristo como el Rey de Paz o el Rey de Jerusalén. En primer lugar, nuevamente en Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, vamos a darnos cuenta que la Escritura nos profetiza por medio del profeta Isaías que Jesucristo sería el Rey de Paz, el Rey de Jerusalén. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está el cumplimiento de esta profecía reposada en Jesucristo. Y si vemos la palabra o la estrofa anterior, dice Padre eterno, dando a entender que Jesucristo es el Aviat, Padre eterno. Él es eterno. Él es coeterno con el Padre, coeterno con el Espíritu Santo. Él reina desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él es el príncipe de paz. Luego en el verso 7 dice: lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Esa palabra para siempre es la palabra hebrea olam, que significa eternidad absoluta, que decir que Jesucristo reinará en justicia eternamente. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien, la palabra aquí, príncipe, en el libro del profeta Isaías capítulo 9 versículo 6, es la palabra hebrea sar, que es una palabra que aún se usa en el Medio Oriente y significa príncipe, cabeza, capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, oficial o principal. Y la palabra paz proviene del idioma hebreo aquí, shalom. Shalom, que define paz, pacífico o pacíficamente. Quiere decir que Jesucristo es el príncipe de paz, o también puede ser llamado la cabeza de la paz, o el capitán de la paz, el caudillo de la paz, el comandante de la paz, el comisario de la paz, el general de la paz, el gobernador de la paz, el grande de paz, el jefe de la paz, el maestro de la paz, o el oficial o el principal de la paz. Todas esas definiciones las podemos atribuir a Jesucristo en el cumplimiento de la profecía. Tenemos nuevamente otro pasaje que habla sobre Jesucristo como el Rey de paz. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 14 y 15, en la carta a Efeso, el apóstol Pablo expresa que Jesucristo es el fin de las enemistades, trayendo Jesucristo la paz al ser humano. En Efesios 2, verso 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, de los hebreos, de los hebreim, ya, de los yehudim, de los judíos, del pueblo hebreo, y de nosotros los goyim, que estamos fuera del pacto. Tomó a los hebreos y a los gentiles y hizo un solo pueblo. Dice luego: derribando la pared intermedia de separación y aboliéndolo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Él es el mediador de la paz. Él es el que rompe las enemistades. Él es el que reconcilia al hombre para con Dios. Él es llamado el príncipe de paz. Él es el que reconcilia al hombre con el hombre y primordialmente el que reconcilia al hombre para con Dios. Tenemos otro pasaje que demuestra a Jesucristo como el príncipe de paz. En la carta a Colosenses, el apóstol Pablo expresa que Jesucristo es el fin de las enemistades, trayendo a Jesucristo la paz a través de la sangre en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20 dijo Pablo: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el reconciliador del nuevo pacto. D, el apóstol Pablo expresa que Jesucristo es el príncipe de paz. Él es el que restauró y trajo paz eternamente a todas las cosas. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 y el verso 16. Y dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Él es el que trae la paz eterna, porque aquí la palabra siempre en el griego es ayom, que significa eternamente. Asimismo el Señor de paz os dé eternamente paz en toda manera. Él es el autor de la paz. Él es la esencia de la paz en el ser humano. Y vamos a demostrar que no solamente de la paz, sino también es el rey de Jerusalén, porque la palabra en hebreo Shalem, que significa paz, es tomada de la palabra Jerusalem, Jerusalén. Jesucristo no es solamente el rey de paz, sino también el rey de Jerusalén. Y la escritura en el Nuevo Testamento también lo demuestra, que Él es el rey de Jerusalén. Y por último lugar, en el libro de Mateo dice la escritura que Jesucristo es el rey de la ciudad de Jerusalén. Mateo capítulo 5, verso 33, 34 y 35 dice la palabra del Señor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, o sea, a las antiguas generaciones, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Esto es maravilloso. La palabra Jerusalén proviene aquí del griego hierososuma, hierosoluma, y esta palabra define Jerusalén, capital de Israel. Es más, en Ezequiel 5:5 describe que Jerusalén es la capital del mundo. Yo la puse en el corazón o en el centro de la tierra. Jerusalén no es cualquier cosa. Es la ciudad del gran rey. Es la embajada de Dios de los cielos a la tierra. Y es la capital del mundo. Jerusalén es la ciudad del gran rey. El príncipe de paz reinará en aquel momento. No quiero entrar al área de la escatología, pero debemos entender que cuando el Señor Jesucristo desciende en el caballo blanco, Apocalipsis 19:11, descenderá de los cielos a la tierra. Y Zacarías 14:4 pondrá sus pies en el monte de los olivos en Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos. Luego dice la escritura en el libro de Ezequiel 48, primeros versículos del 40 al 48, que Jesucristo bajará el monte de los olivos y romperá la puerta dorada que está cerrada con hormigón sólido desde los años 1500. Entrará por la puerta dorada y entrará a los palacios de la ciudad de Jerusalén y se sentará en las sillas del juicio, en los tronos de la casa de David, cumpliendo el Salmo 122. Esto es maravilloso, por eso a Jesús se le llama el Rey de Paz y el Rey de Jerusalén. Eso será en su segunda venida, cuando Él venga a reinar y a establecer el milenio en esta tierra. Muy bien, vamos a ver una cristofanía de Melquisedec en tercer lugar. Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Hemos dicho que Melquisedec es el rey de justicia y también hemos dicho que Melquisedec es el rey de paz, pero también la escritura le llama sacerdote del Dios Altísimo. Esta cristofanía está descrita en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí la palabra sacerdote en Génesis 14:18 proviene del idioma hebreo Cohen. Es un Cohen, que significa o define ministro, sacerdote, sacerdocio o sacerdotal. Y la palabra hebrea Cohen viene de una raíz hebrea llamada Caán, que define mediador o mediar en cultos religiosos. Por ende, Melquisedec era y es un oficial del sacerdocio o mediador de un culto religioso.
el cumplimiento de esta profecía, que era una cristofanía situada en Melquisedec, se cumplió desde el Salmo 110, versículo 4 en adelante. El cumplimiento es que este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, representa a Jesucristo como el sacerdote o mediador de un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y podemos darnos cuenta que él ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Salmo 110, verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí ya podemos ver una conexión directa entre Jesucristo y Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la palabra sacerdote proviene del idioma hebreo Cohen, una vez más, que significa ministro, sacerdote, sacerdocio o sacerdotal. Como ya lo he mencionado, significa un mediador de un nuevo pacto o un sumo sacerdote por excelencia. Tenemos también otra evidencia en el libro de Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18, donde habla sobre Melquisedec como un sacerdote. Por lo cual dice Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí está hablando del cumplimiento de Jesucristo como el sumo sacerdote. En la carta a los Hebreos, entonces, Jesucristo es el fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. En tercer lugar, en la carta a los Hebreos, Jesucristo es el celestial sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote celestial y Él es el sumo sacerdote terrenal. Hebreos capítulo 3 y el versículo 1, en relación a Jesucristo como el sumo sacerdote y cumplimiento de la cristofanía, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, aleluya, Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, de las cartas a los Hebreos, Jesucristo es el gran sumo sacerdote, tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15, dice así la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo el Hijo de Dios, Yeshua ben Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, aleluya, pero sin pecado. Bendito sea tu nombre, Señor. Y en las cartas en los Hebreos también Jesucristo es el gran, humilde sumo sacerdote y nombrado por Dios según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 5, versículo 6 y versículo 10 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, olam, eternamente, según el orden de Melquisedec, que es rey de justicia y el rey de paz. En el versículo 10 de Hebreos capítulo 5, luego termina diciendo: y fue declarado por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea que él no se llamó a sí mismo sumo sacerdote, él fue nombrado sumo sacerdote por la autoridad máxima celestial, que era el Dios mismo, nuestro Padre eterno. En la carta a los Hebreos, una vez más, Jesucristo es el precursor, sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 6 y el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En las cartas a los Hebreos, una vez más,
La carta a los hebreos es lo que habla sobre todo el sacerdocio, tanto limitado como ilimitado, como el sacerdocio terrenal, como el sacerdocio celestial, que es lo mismo que sucede con el primer Adán y el postrer Adán en Primera de Corintios, capítulo 15, en adelante, cuando habla del Adán terrenal y el Adán celestial. Aquí también en este hebreo hace un paralelismo absoluto entre Melquisedec y Jesucristo. Esto es maravilloso. En la carta a los hebreos, Jesucristo es el nuevo sacerdocio y fiador de un mejor pacto. Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 28 dice así, este pasaje es tremendo. Dice de esta forma: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, porque necesidad haría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Por eso es que yo creo, en base a los estudios en las dispensaciones, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. La iglesia está bajo el tiempo de la gracia. Pero la gracia no es una patente o un requisito para pecar. No, Dios es un Dios justo. Pero dice que porque ha cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, no de la tribu de Aarón, la tribu levítica, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es porque nuestro Señor vino de la tribu de Judá, que es la tribu de los reyes, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Así semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Después se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Jesucristo, con el juramento de quien le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, ayón, eternamente, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Aquí la palabra perpetuo es eternamente, ayom, eternidad absoluta. Él nos puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este capítulo me gusta, es muy tremendo y muy maravilloso. Tenemos otro pasaje más, Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Pero ahora, tanto mejor ministerio que el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas,
porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Por eso Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 14, versículo 15, 16 y 17. Por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que vive el testador o el testador vive. Hebreos capítulo 10, versículo 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, hablando del antiguo pacto, para establecer esto último. Y esa voluntad somos santificados mediante las ofrendas del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y ayom eternamente. En las cartas a los hebreos, Jesucristo, el cumplimiento, este es el cumplimiento. En las cartas a los hebreos, Jesucristo es el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 3 dice, ahora bien, el punto principal de los que venían diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, su cuerpo. En las cartas a los hebreos, Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Hebreos 11:9. Pero estamos ya presentes en Cristo, ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y por último, punto número G, en las cartas a los hebreos, Jesucristo es el gran sumo sacerdote que por su sangre y carne nos abrió un acceso por medio del velo al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, verso 19, 20 y 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que el que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Usted se preguntará cuál es la palabra sacerdote aquí en el idioma griego en el Nuevo Testamento. Es el mismo término para todos los pasajes bíblicos que cité. Aquí la palabra sumo sacerdote proviene del idioma griego archiereus. Archiereus define sumo sacerdote, sacerdote, principal, jefe, gobernante, magistrado o rango, y define la composición de dos palabras griegas. Archiereus viene de dos palabras. La palabra griega arge define jefe de varias aplicaciones de orden, como tiempo, lugar o rango, dominio, gobernante, magistrado, poder, primeramente, principado, principio. Y la segunda palabra, que es la composición de la palabra sacerdote, es la palabra hiereus, que define sacerdote. Por ende, Jesucristo es el sumo sacerdote, que se define el sacerdote principal. Vamos a ir a un momento de alabanza, de adoración, a un espacio de alabanza.
para poder meditar en las Escrituras. Vamos a una pausa musical.
Cristo es el Hijo del Dios viviente. Es el agua viva. Es el pan vivo. Es la piedra viva. El camino nuevo y vivo. Es el sumo sacerdote. Es la esperanza viva. Cristo. Ya estamos de vuelta. Fue su voz la que encendió la luz del sol, y con ella la galaxia iluminó en perfecta armonía orquestó. Gloria a Dios para siempre. Que Dios sea bendiciendo a cada hermano, hermana que está en sintonía en este momento. Bueno, vamos a seguir a continuación, ya queda muy poquito para poder terminar. Vamos a ir al punto número 4 sobre la cristofanía de Melquisedec. Un detalle importante, dice que Melquisedec trae consigo pan y vino como una predicción del futuro nuevo pacto. Génesis 14, 18 dice así la palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. La palabra pan en Génesis 14, 18 proviene del idioma hebreo lehem. De ahí viene la palabra Betlehem, que significa Belém, ciudad de pan. Betlehem, que significa, aquí la palabra en hebreo pan es lehem, que significa grano, pan, alimento o comida. Por lo cual el pan representa el cuerpo de Jesucristo como el Brit Hadashah, nuevo pacto o la nueva alianza. La palabra vino proviene del idioma hebreo yajim, con acento en la A, yajim. Define uva fermentada, mosto o vino, por lo cual el vino representa la sangre de Jesucristo como el Brit Hadashah, nuevo pacto o nueva alianza. El cumplimiento de esto, el cumplimiento es que el pan y el vino que traía consigo Melquisedec simboliza o representa a: el pan representa el cuerpo de Jesús, y B, la sangre representa la sangre, perdón, el vino representa la sangre de Jesús. ¿Dónde podemos ver esto? Podemos verlo en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 26 al 29, en la cena del Señor. Jesús dice así: mientras comían, tomó pues Jesús pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellos todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso sucederá en el milenio y en las bodas del Cordero. Por lo tanto, podemos concluir con el punto final, que Melquisedec era una cristofanía, una predicción del rol futuro que llevaría a cabo en cumplimiento nuestro Señor Jesucristo. Pero como esta serie está enfocada en la eternidad, vamos a darle término dándole énfasis y demostrando que Jesucristo es preexistente o eterno con el Dios vivo y verdadero. Vamos a ver, por tanto Jesucristo es eterno, o sea, sin principio ni fin. Vamos a ver algunos puntos relacionados a Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esa palabra en hebreo es olam, eternamente, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí la palabra en el Salmo 110, verso 4 es olam, y se repite en Hebreos 5, 6. Ahí en la palabra griega ayom. Hebreos capítulo 6, verso 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre, Ayón, según el orden de Melquisedec. Ahí es eternidad. Y Hebreos 7, versículo 3, versículo 8, versículo 16 y 17, y luego el 21 al 28 dice, en relación a Jesucristo como el Melquisedec y cumplimiento en el Nuevo Testamento, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, Ayón, eternamente. Aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote o un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, como ya lo he dicho, es Ayón, eternamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque la ley constituye sumo sacerdote a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, Ayón, para siempre, eternamente. Como ya lo he dicho aquí, la palabra para siempre es Ayón, que significa eternidad, eterno, eternamente, siglo, siglos o siglos de los siglos. Como definición, en segundo lugar, también esta palabra significa un periodo de duración indefinido que no se puede medir, o una edad o una era que está en extensión o en perpetuidad. Por ende, podemos demostrar en base a las Escrituras que Jesucristo es el cumplimiento de este Melquisedec. Y podemos demostrar que Jesucristo es el fiador de un mejor pacto con una eficacia eterna. Espero que en este día hayan podido ser bendecidos por medio de la enseñanza de la palabra del Señor Jesucristo. Deseo bendiciones para todos ustedes y que puedan estar grandemente bendecidos por el amor y la paz del Señor Jesucristo. Vamos a dar término con una oración para poder estar despidiéndonos de este canal y de esta segunda serie que titula Melquisedec, Rey y Sacerdote Eterno. Tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de haber oído tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ellas nos muestras quién es Cristo para nosotros, su persistencia, su sacerdocio eterno y todas las bendiciones que consigo trae la vida y el ministerio sacerdotal de Cristo. Bendice de manera especial la vida de nuestro hermano Manuel para que siga comunicando y difundiendo tu palabra a cada hermano que se conecta. Permite que esta palabra pueda llegar a los distintos confines de la tierra
y que sean muchos los bendecidos. Te damos gloria y honra a tu nombre. Y nos despedimos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Para hacer tu día bendecido, contenido edificante y 100% escritural. Alcance bíblico, radio y televisión. Eso es todo para hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Alcance Bíblico y unirte a nosotros en el próximo programa de Eternidad, Historia y Profecía. Hasta luego.